¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en esta ocasión con el profesor, colega y amigo Miguel Abel Souto, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela y es a la par el presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico de la Empresa. Él recibió una invitación nuestra para estar en Perú algunos días para debatir temas vinculados al lavado de activos, responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Miguel, bienvenido, un gusto tenerte acá en tiempo de compliance. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, y la verdad es que me siento aquí como en casa, me siento como el mismísimo Alfonso Graña, como un rey, aquel que llegó aquí hace un siglo, y los jíbaros, que aquí se conocen como los Suar, con la fibra del caucho, lo convirtieron en su rey. Muy bien, muy interesante. La primera pregunta que tengo para ti es la relacionada con la willful blindness, es decir, la ignorancia deliberada. Cuando una persona, por ejemplo, compra un bien y no se preocupa por saber si ese bien está manchado o no. De pronto incluso tiene algunos datos, ¿no? Sabe de que, por ejemplo, en algún momento ese bien estuvo en manos de una persona que está siendo perseguida por un delito de corrupción o narcotráfico, pero igual prefiere no saber nada, prefiere no investigar, prefiere no averiguar. Esto es dolo, esto es culpa. El Tribunal Supremo peruano lo ha admitido en muchas ocasiones como una forma de dolo, pero no hay nada zanjado a nivel jurisprudencial, no hay un acuerdo plenario, no hay un precedente obligatorio. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Bueno, la pregunta es muy interesante, es acertadísima, y es una manifestación más de lo que ocurre en el blanqueo de dinero. Se copian normas que proceden del mundo anglosajón y que no tienen ningún sentido en países de nuestro entorno jurídico. En realidad, la willful blindness, literalmente la ceguera intencional, la ignorancia deliberada es una contradictio in terminis. ¿Cómo se puede ignorar deliberadamente? En realidad nosotros ya desde hace muchísimo tiempo tenemos instituciones mucho más claras. ¿De dónde viene esa referencia? Nos llega del reglamento modelo americano, y ni siquiera ahí en el artículo 2, ni siquiera hacía falta referirse a la ignorancia deliberada, porque ya se admitía tanto el dolo como la culpa. Y nos coloca en la difícil pregunta de delimitar el dolo eventual y la imprudencia. Esto es complejísimo, es una polémica, sí, es una polémica que siempre existió en el derecho penal, pero aquí cabe de todo, cabe desde el dolo eventual hasta la imprudencia. Así lo vienen entendiendo, por ejemplo, sentencias del Tribunal Supremo Español, que algunas dicen que se admite el dolo eventual como ignorancia deliberada, y en otros casos se acaba castigando por imprudencia. Aunque otras sentencias mucho más acertadas pues ponen de manifiesto que es un auténtico sinsentido lingüístico y también un sinsentido jurídico, que sería contrario a la presunción de inocencia desde el momento en que se pretenda soslayar la ineludible fundamentación de la prueba del conocimiento. Y ahí es donde quiero llegar, ¿no? Porque tú el día de ayer en tu ponencia nos manifestabas de que la willful blindness o estos conceptos como la recklessness son argumentos que muchas veces se utilizan a nivel jurisprudencial con la finalidad de no probar el dolo. Cuando no se puede probar el dolo, podemos recurrir a estas figuras, asimilarlas jurisprudencialmente al dolo y por lo tanto dar por probado el tipo subjetivo del injusto. Sí. Efectivamente, se está utilizando torticeramente esta institución para acabar castigando un blanqueo doloso no probado. Y eso no es de recibo, y eso conculca evidentemente la presunción de inocencia. Se estaría creando con esto los tipos que se llaman en el mundo germánico Auftan Tatbestan, los tipos de recogida, que son descartables. En realidad la fundamentación sería una fundamentación meramente procesal y no material, con lo que vulneraría la consideración del derecho penal como exclusiva protección de bienes jurídicos. Y eso nos pone también ante la pregunta de si corresponde o no, es conveniente o no tipificar la imprudencia, concretamente en el blanqueo de capitales. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a este tema? Yo creo que la imprudencia no debería castigarse en el blanqueo de dinero. Sí se castiga en España el delito imprudente, pero no hay ningún convenio internacional que obligue a castigar el blanqueo de dinero imprudente. Los convenios suscritos en el marco de las Naciones Unidas nada dicen del blanqueo imprudente.
Tampoco prohíben su castigo, ¿no? Porque el Convenio de Viena sobre drogas en el artículo 24 tiene una cláusula general por la que permite adoptar medidas más estrictas y rigurosas que las previstas en esa convención. Donde se menciona el blanqueo imprudente es en los convenios suscritos en el marco del Consejo de Europa y por primera vez en el Convenio de Estrasburgo. Pero la imprudencia se refiere solo al desconocimiento del origen ilícito. En España se va muchísimo más allá. En España se castiga el blanqueo imprudente respecto a cualquier tipo de conducta. En Perú también se admiten los artículos 1, 2 y 3 del decreto legislativo vigente 2012, modificado en el 2016, también admiten el blanqueo imprudente, pero solo en relación con el desconocimiento del origen, cuando se dice que se debería haber conocido. En mi opinión, y también esta es opinión del Grupo de Estudios de Política Criminal, un colectivo donde están la mayor la mayor parte de los catedráticos de las universidades públicas españolas y también muchos fiscales y jueces que se dedican a hacer propuestas de mejora legislativa, si se castigase el blanqueo imprudente debería restringirse solo a sujetos especialmente obligados. Debería ser no un delito común, como se configuran en nuestros sistemas jurídicos, sino que debería ser un delito especial, solo circunscrito a los especialmente obligados por la normativa de prevención. Vamos a ver el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas. Ayer en la Universidad del Pacífico hicimos un recuento de cómo esto está operando en los últimos años en diferentes países de Iberoamérica. Desde tu punto de vista, ¿esto se está haciendo bien? ¿Hay una expansión de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero esto debe de tener un límite? Lo digo por lo siguiente, ¿no? Porque mientras en Perú, por ejemplo, en Chile o en Argentina, el catálogo de delitos para sancionar penalmente a una persona jurídica es muy acotado, en España es bastante amplio. Desde tu punto de vista, debe de tenderse hacia el modelo español o el modelo americano incluso, o el inglés, que son súper expansivos, o debemos de tender a un sistema muy acotado como el que tenemos en Perú, en Chile o en Argentina. Sí. Bueno, el tema, importantísimo tema de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas se suele vender como algo que nos viene impuesto desde fuera por la suscripción de convenios internacionales. Y tampoco es cierto, ¿no? Porque lo que dicen los convenios internacionales sobre la materia es que se reaccione contra la instrumentalización criminal de las personas jurídicas con penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, sean penales o administrativas, de manera que bastaba con contundentes multas administrativas para reaccionar contra la instrumentalización criminal de las personas jurídicas. No es algo obligado, pero lo cierto es que funciona. La responsabilidad criminal de las personas jurídicas funciona para luchar contra los grandes fraudes y también pues, ha llegado para quedarse. Ahora ya no va a haber marcha atrás. Y el efecto va a ser expansivo, va a ser expansivo. Ahora se están empezando con unos pocos delitos, pero ya ves en la legislación peruana que se empezó por un solo delito, se volvió a modificar rápidamente para añadir 3 más y después ahora se acaban de añadir otros más y no parará ahí, no parará ahí. Tú mencionaste en tu conferencia de ayer en la Universidad del Pacífico que en Italia, donde rige el decreto legislativo 231 de 2001, prácticamente la eximente de responsabilidad por tener un adecuado programa de cumplimiento no se aplicaba, que lo que más se aplicaba era una combinación atenuatoria entre las atenuantes, valga la redundancia, y la conformidad con la acusación. Eso entonces implica que en términos prácticos, esto que nos vienen vendiendo en el mundo del compliance, que la eximente como la medicina, la fórmula mágica contra la calvicie, ¿es una gran mentira o tú crees que esto es algo que se puede construir y en verdad podemos llegar a tener programas eficaces que sean un escudo, un shield, digamos, frente a las imputaciones penales para la persona jurídica? Eso sería lo deseable, pero la verdad, incluso como está redactada la ley, pues es un auténtico sinsentido. Las fórmulas que se utilizan en la legislación española 2015 es hablar de programas de cumplimiento que sean idóneos. Pero después, si se produce el delito, ¿cómo puedes demostrar que el programa fue idóneo? Es una prueba imposible, claro. Hay que interpretarlo, interpretar la idoneidad en sentido relativo. De los mismos términos se expresa la legislación peruana. Y claro, como en realidad esto, la reforma de 2015, porque en España empezamos en el 2010, pero la reforma española de 2015, esa es la que está inspirada, es una pésima copia de un mal decreto legislativo italiano. Por eso, ¿cómo van a acabar las cosas en Perú y en España? Pues para eso es muy interesante la experiencia italiana, ¿eh? ¿A dónde llegaron ellos con ese sistema? Y es que prácticamente exención de responsabilidad criminal de las personas jurídicas por programas de cumplimiento no se da. Se acaba acudiendo las más de las veces
algún caso de exención hay, pero son los menos. Las más de las veces, pues simplemente se atenúa la pena y se combina con la conformidad. ¿Qué es lo que quiere en realidad el sistema? El sistema, la empresa que quiere seguir trabajando, porque si no trabaja se arruina. ¿Y el Estado qué quiere? El Estado quiere que se les pague la multa. Entonces se conforman, pagan la multa, siguen trabajando y todos muy contentos. Y hablando de expansión, tú tienes muchos trabajos escritos sobre la expansión del blanqueo de capitales. ¿Tú crees que esta expansión ha llegado a su límite? ¿O crees que desde el punto de vista legislativo, práctico, desde el punto de vista de la aplicación jurisprudencial, el lavado de activos, digamos, se va más bien a contraer para dar pase, digamos, a la aplicación de otros delitos, como puede ser el delito tributario, por ejemplo? Pues yo creo que la expansión del blanqueo no tiene fin y el legislador no deja de sorprendernos cada 2 por 3. Cuando pensamos que no puede ir más allá, pues llega a absurdos y a ridículos como con el castigo de la financiación del terrorismo al asimilarlo al blanqueo de dinero. En realidad, como no tiene nada que ver la financiación del terrorismo con el blanqueo de dinero, porque en el blanqueo de dinero el dinero tiene que ser delictivo y en la financiación del terrorismo no puede financiarse el terrorismo con dinero legal, pues se acaba castigando hasta el blanqueo de dinero de origen legal, lo que es un sinsentido, eso no tiene ningún sentido. Es una tendencia que seguirá ahí y nos va a seguir sorprendiendo, y es lo que pues, ha ocurrido desde que surgieron los diversos tipos penales del blanqueo de dinero, pues es lo que ha ocurrido en todos los países. Así en España, el blanqueo, la primera vez que se castigó fue en 1988 con una forma de receptación específica, y vemos que, porque hablo de expansión haciendo un símil, ¿no? Como se dice que el mundo nació con el Big Bang y desde entonces pues se está expandiendo constantemente, pues lo mismo sucede con los tipos penales del blanqueo de dinero en todos los países, que cada vez no hacen más que ampliar y ampliar sus ámbitos de intervención penal. Decía que en España se empezó en el 88 como receptación específica, en el 92 se llevó a la sede de los delitos relativos al narcotráfico, en el 95 se ampliaron los hechos previos a los delitos graves. En el 2003 a todo tipo de delito. En el 2010 unas conductas que eran tipos básicos se convirtieron en tipos agravados y se incorporó la mera posesión y la simple utilización. Y en el 2015 el neorgoliano legislador que dijo acabar con las faltas en realidad las convirtió en delitos leves y el resultado es el mismo, que expandir o ampliar los hechos previos a las antiguas faltas. Y algo muy similar ocurrió también en Perú. En Perú también nació, como en casi todos los sitios, el blanqueo de dinero vinculado al narcotráfico en noviembre de 1991, pero esta legislación aguantó muy poco, no llegó ni a los 3 meses, porque en febrero, el 10 de febrero del 92, pues ya se derogaron estos artículos 296 A y B, y poco después, el mismo mes, el 26 de febrero del año 1992, pues se introduce un párrafo segundo del artículo 195 para castigar el blanqueo de dinero como una forma agravada de receptación patrimonial. Pero esto tampoco aguantó mucho, ¿no? Porque llegamos a abril y ya se derogó eso y se resucitaron los otros preceptos. Pero, pero no acabó la historia, porque en el 93 se volvió a modificar para admitir la cadena perpetua, en el 99 también. Después vino la ley del 2002, que admitió otras actividades delictivas. Y después esa ley de 2002 se volvió a modificar en el 2004 y en el 2007 2 veces, en enero y en julio para incluir expresamente el autoblanqueo. Y después hubo otra nueva ley, la del 2012. Y esa nueva ley, pues, también fue modificada en el 2016 para incluir la mera posesión y para eliminar las finalidades de ocultación, de evitar el decomiso del delito y de evitar el descubrimiento del origen. Y no acabó ahí la cosa, ¿no? Porque cuando se introdujo la responsabilidad, se dice, administrativa de las personas jurídicas, el 6 de enero de 2017, pues también se incorporó al catálogo de hechos previos que dan lugar a esta responsabilidad criminal de las personas jurídicas el blanqueo de dinero, de manera que la expansión esta no tiene fin y ya veremos cuál será el siguiente paso. Claro, y por un lado esta expansión legislativa donde la regulación crece y crece y crece, no solamente en el plano penal, sino también en el plano de lo que es prevención, es decir, la cuestión administrativa. La pregunta de fondo y final que te quiero hacer es esta, ¿no? ¿La guerra, o la llamada guerra, o lucha, entre comillas, contra el lavado de activos o el blanqueo de capitales, tiene un futuro? ¿O es una guerra perdida, como algunos dicen, que lo es la guerra contra las drogas, o lo era la guerra contra el alcohol, la compraventa de alcohol ilícito en los Estados Unidos en los años 30? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? ¿Se puede ganar esta lucha o guerra?
Yo creo que no se puede ganar. No se puede ganar porque el sistema nace viciado de principio. Hay mucho fariseísmo jurídico en este sistema. El propio país promotor de la normativa de prevención y represión del blanqueo de dinero, los Estados Unidos, tiene sus propias válvulas de escape a través de sus propios paraísos fiscales, como es el estado de Delaware, que pertenece a los Estados Unidos. El Reino Unido, que cumple formalmente todas las recomendaciones del GAFI, sin embargo, tiene entre sus excolonias un montón de paraísos fiscales también. Entonces, yo creo que esta normativa pues, no tiene demasiado sentido. Tú has hablado de fariseísmo, eso significa que hay una suerte de doble discurso y al final podríamos tomar como hipótesis de que la llamada lucha contra el lavado de activos es más derecho penal simbólico. Sí, efectivamente, estamos ante un derecho penal simbólico. La cosa está clara, los estadounidenses hace tiempo se quisieron quedar con el dinero de las drogas. Y para eso promocionaron el Convenio de Viena y promocionaron que su sistema se expandiese a todo el mundo, introduciendo su normativa sobre el blanqueo de dinero en el apartado primero del artículo 3 del Convenio de Viena sobre drogas. Y llevaron allí sus artículos 1956 y 1957 del Código Penal Federal estadounidense. De manera que todos los que suscribían Viena se les obligaba a introducir en sus ordenamientos internos el sistema estadounidense de castigo del blanqueo de dinero. Pero después también forzaron a que tuviesen su mismo sistema de prevención. Y después, cada vez que querían adoptar algo, pues articularon un grupo de control que se le llamó Grupo de Acción Financiera Internacional para que pareciese que era algo de todos, que iban dictando constantemente pues nuevas recomendaciones para ir adaptando esas normativas que de recomendaciones no tienen nada, porque si no sigues esas directrices pues te excluyen del sistema de pagos. De manera que pues estamos bailando pues al ritmo que nos marcan todos, si no nos excluyen del sistema de pagos, y estamos aplicando normas que no son propias y que crean gran incertidumbre entre los operadores jurídicos porque son fruto del casuismo anglosajón y nada tiene que ver con nuestros sistemas y son muy difíciles de entender por los operadores jurídicos. Claro, y es algo que en verdad pone ya en tela de juicio todo lo que es la eficacia del sistema, no solamente en Perú, en España, sino en verdad es un problema transnacional. Bien, Miguel Abel, ha sido un placer conversar contigo y amigos, será hasta una próxima ocasión en Tiempo de Compliance. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Carlos.